Hola a todos y muy buenas noches. Soy Fabio Alberto González, el coordinador del programa de técnico laboral en la metodología a distancia, coordinador también de Unisalud Presencial. Y bueno, estoy aquí para que hoy hablemos de un tema muy importante que es dispensar productos farmacéuticos. Ustedes pertenecen al grupo 2023-1 y esta es nuestra norma de competencia de dispensar productos farmacéuticos. Hoy es 19 de abril del 2023, son las 7:11 de la noche. Recuerden que esto queda grabado y se puede ver posteriormente desde la plataforma. Lo que quieran preguntar al final dejo un espacio para eso. Porque hoy vamos a hablar del tema asistencial más importante de la farmacia, que es el tema de la dispensación. El objetivo del servicio farmacéutico es garantizar el uso adecuado del medicamento. Ese es el objetivo. Debido a muchas malas prácticas que se han hecho durante muchos años, se cree que el objetivo de una droguería es vender. Y eso es falso, porque nosotros no somos parte del sistema de salud y nuestro objetivo es garantizar el uso adecuado del medicamento. Por eso, no cualquiera puede trabajar en una farmacia, debe tener una formación mínima de técnico en farmacia y la idea es que ustedes sigan creciendo y se conviertan en regentes de farmacia para que puedan seguir creciendo No laboralmente. se escucha, está mala la señal, no se escucha. A ver, me confirman, a ver, tenemos problema de señal. Aquí nos aparece, no, aquí creo que, aquí nos sale bien perfecto la señal. ¿Alguien me puede confirmar? Aquí tenemos bien. ¿Alguien me puede escribir en el chat? Listo, perfecto. Revisen sus conexiones, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo que No se escucha muy bien. es un tema de su dispositivo. Igual esto queda grabado y lo pueden escuchar posteriormente. Aquí lo estamos grabando en el estudio. Bueno, les estaba diciendo que la idea de la dispensación es ser la parte más importante del proceso que hay, no solamente con el medicamento, sino sobre todo con la adherencia a la terapia. Es un tema supremamente importante y ustedes son un factor fundamental. Por eso, desde el 2018, todas las personas que trabajen en farmacia, incluyendo los cajeros, los mensajeros y otro tipo de personas, deben ser como mínimo técnicos en farmacia. ¿Por qué los mensajeros? Porque es que el llevar un producto a la casa, un medicamento, implica asesorar al paciente y garantizar el uso adecuado. Por esa razón es que desde este año 2023 se exige que el personal que haga los servicios de domicilio se garantice el modelo de entrega de medicamentos, con transporte de medicamentos que aparece en la norma. Bueno, vamos a ampliar un poco esto para que podamos comenzar. Bueno, lo primero es tener en cuenta que lo que se hace en la dispensación es realmente una gestión. Una gestión es hacer algo. O sea, no es solamente entregar un producto, es garantizar el uso adecuado y para eso hay que tener unas buenas prácticas de dispensación y hay que garantizar eso a través de una gestión. ¿Qué es dispensar? Muchos se limitan a entregar productos solamente. La dispensación es diferente. La dispensación es una actividad profesional y a la vez asistencial. La farmacia tiene varios escenarios. Tiene un escenario administrativo que consiste en garantizar el sistema de gestión de calidad. Tiene un escenario técnico que consiste en garantizar el producto, la calidad del producto. Y tiene un escenario asistencial que consiste en dispensar medicamentos para garantizar que las personas puedan utilizar convenientemente los medicamentos. Así como el médico diagnostica, la enfermera cuida al paciente, el farmacéutico dispensa, que es la labor que hacen ustedes. Lo que dice la norma es que dispensar es la entrega oportuna de un producto farmacéutico con el apoyo para garantizar el logro de la terapia. ¿Cuál es ese apoyo? Información para el uso adecuado. De eso es realmente lo que tenemos que buscar y que hacer. El objetivo de la dispensación, y es muy importante para ustedes, es tener claro que lo que hacemos es orientar al paciente. ¿Para qué? Primero para que comprenda el porqué del uso del medicamento, o sea, por qué se lo ordenaron o por qué lo va a utilizar. Dos, para que sepa cómo utilizarlo bien, o sea, el uso adecuado del medicamento. Y el último, bueno, el tercero, que es cómo almacenar el medicamento en la casa, qué hacer con los medicamentos que no se consumen. Y lo más importante, lograr la adherencia a la terapia, o sea, que las personas cumplan con la terapia de acuerdo
a lo que o pretende el médico o se hace a través de los medicamentos de venta libre. En los medicamentos de venta libre es un poco más complejo porque en los medicamentos de venta libre además hay que buscar primero que el paciente sepa qué va a comprar y por qué lo va a comprar y asesorarlo para que compre el indicado, no otro tipo de productos. Eso debe quedar muy claro. Ahora bien, la farmacia debe garantizar esa adherencia haciendo seguimiento al paciente. No es solamente vender, si fuera tan sencillo como vender no se estudiaría para técnicos, sería cualquier vendedor. Y por eso la norma desde el 2005, pero luego en el 2018 comenzó a exigir que todo el personal que trabaja en droguería debe ser como mínimo técnico en servicios farmacéuticos. De eso se trata. El objetivo de la dispensación es sobre todo orientar e informarle al paciente para el uso adecuado. ¿Qué es diferente entre entregar o dispensar? Entregar es alcanzar un frasco, que es lo que muchos hacen, o vender una cosa. Tengamos en cuenta que las personas no van a la farmacia, por gusto. Esto no es un negocio que uno se antoje de ir. Esto no es un negocio donde uno vaya como ir a comprar zapatos o comerse un helado. No, esto es un negocio diferente. Las personas buscan es sobre todo solucionar un problema de salud o tener mejor bienestar. Nadie pasa por el frente de una droguería y se antoja de 2 centímetros de complejo B. Eso no ocurre. Nadie va a comprar un medicamento por gusto. O sea, lo que están buscando las personas no es un producto, no es un servicio. Están buscando es solucionar un tema de salud. O sea, lo que se maneja es una expectativa. Eso implica una responsabilidad con el paciente. Cuando tú vendes zapatos, pues la responsabilidad es que le queden bien y que sean buenos, no más. Pero cuando tú vendes un medicamento, pues tu función está en garantizar el uso adecuado y para eso hay que tener comunicación con el paciente. Cuando se entrega, no se apoya al paciente y pueden haber muchas fallas en el tratamiento. De hecho, eso es un error muy común en los dispensarios, que son los que entregan a entidades. Es un error muy común porque es que allá nos entregan productos, son alcanzafrascos, desafortunadamente. Muy pocos se dedican a explicarme qué me voy a tomar y por qué me lo voy a tomar. En cambio, dispensar es hacerse corresponsable con el paciente y su tratamiento. Corresponsable quiere decir entender sus necesidades, estar dispuesto para apoyar, orientar e informar, pero sobre todo poder estar al nivel que él requiere para poder lograr que exista un tratamiento adecuado. O sea, ahí formamos parte con el equipo de salud, porque de nada sirve un buen médico, un excelente diagnóstico, un laboratorio de mucha calidad, si en la dispensación fallamos, si el usuario no va a utilizar bien el producto. O sea, nuestra función es importantísima dentro del sistema de salud, porque lo que hacemos es hacernos corresponsables, tanto con el equipo de salud como con el paciente. Ustedes que trabajan en droguería tienen una responsabilidad mayor que la responsabilidad de quien trabaja en hospitalario, porque en un sistema hospitalario el que entrega el medicamento, el que lo administra al paciente es un profesional de la salud. En cambio, en lo que ustedes hacen, el paciente recibe la información, se va para su casa y desde su casa es que debe hacerse cargo él mismo del tratamiento. Por lo tanto, si la información no es la debida, pues aquí vamos a tener graves problemas con respecto precisamente al uso adecuado. Hay que tener unas características que son de ustedes, son del dispensador. Importantes esas características. Primero, hay que entender que es un arte. ¿Qué es un arte? Un arte es algo que no pueden hacer cualquiera, que algunas personas tienen una capacidad de hacerlo mejor que otros, como tocar guitarra, tocar saxofón, pintar, eso es un arte. Y lo que nosotros hacemos es un arte mucho más complejo, porque es el arte de comunicarnos con el paciente. Ese arte implica tener una comunicación asertiva, estar al tanto de sus necesidades y acompañarlo en todas sus dudas. Aquí hay unas características para poder garantizar que eso se hace bien. La principal característica es la imagen que se proyecta, la pulcritud, la atención, la interpretación de las necesidades del paciente y ante todo la comprensión es lo que hacen posible eso. Les tengo una imagen ahí para que ustedes me ayuden un poco. Cuando a ustedes se les habla de avión, aeropuerto, un viaje, piloto, azafata, ¿cuáles son las primeras ideas que les llegan a la cabeza?
¿Qué piensan cuando hablan de eso? ¿Qué piensan cuando hablan de avión, de azafata, de piloto? ¿Cuáles son sus primeras ideas que les llega a la cabeza? A ver. Bueno, viajar, ¿qué otra cosa? Seguridad, puede ser, ¿cierto? Pulcritud o no. ¿Sí puede ser pulcritud? ¿Qué otra cosa les llega a la cabeza? Sí es pulcritud. Bueno, ¿qué otra cosa? Rapidez, confianza. Los pilotos son por lo general bonitos, ¿cierto? Los auxiliares de vuelo también. O sea, muchos de esos elementos forman parte de la imagen de viajar. Uno en el fondo paga por seguridad, pero también por pulcritud, por tiempo, por muchas cosas. En el fondo viajar en un avión es diferente a viajar en flota, ¿o no? ¿Qué piensan cuando les hablo de viajar en flota? ¿Será que hablamos de la misma pulcritud? ¿Del mismo orden? Por confianza también puede ser. ¿Sí? ¿Será que en flota pensamos lo mismo? Eso no es tan cierto, porque de todas maneras hay muchas empresas de transporte muy organizadas, ¿o no? Que salen de su sitio y llegan a su sitio, el conductor no habla, bueno, en el celular en el transporte, pero no es como la idea. La idea es todo lo contrario, ¿no? Que hay poca capacitación, que cualquiera puede conducir un carro de esos. Entonces, aquí lo importante, la primera característica que ustedes deben tener, la característica de lo que se proyecta hacia las personas. ¿Qué es lo que proyecta el farmacéutico? ¿Ustedes no han notado que entre más años tienen, como que más la gente les cree? Como que la gente dice, hombre, si hay una persona mayor y una persona mucho más joven, adivinen a quién primero se acercan a preguntarle algo. A la persona mayor. Esta es una profesión en donde la edad garantiza experiencia, conocimiento, bueno, experticia, muchas cosas. Por eso mismo, la imagen que se proyecta debe ser la imagen de un profesional de salud. Ya poco a poco, y menos mal, se ha ido borrando un poco la imagen del droguista que no se arreglaba, con la blusa sucia, que almorzaba, desayunaba caldo de pescado y se sacaba las espinas en el mostrador. Eso se fue desapareciendo, porque poco a poco nos hemos ido profesionalizando. O sea, la primera parte y la principal característica es eso. Cómo es la imagen que proyectamos y cómo es la imagen que la gente tiene de nosotros. De ahí que sea muy importante, porque si nuestra imagen no es precisamente de una persona que genere bienestar, pues difícilmente vamos a lograr impactar y que las personas acepten la dispensación como parte de nuestro trabajo. Hay que ser amables. Tengan en cuenta que las personas que llegan a la farmacia son personas que tienen una necesidad de salud o de bienestar. Como dije, nadie entra por gusto. Y si encima de que llego a eso me encuentro con alguien malhumorado, con alguien que me va a regañar, ¿será que yo acepto eso? Sin embargo, es curioso porque cuando yo voy al médico, el médico sí no es muy amable en muchos casos. Está ocupado, no tiene sino 15 minutos, está de mal genio, me prohíbe todo lo que él come. Entonces me voy de la consulta pensando con muchas dudas y adivinen dónde termino. ¿Para dónde me voy luego de una consulta para poder despejar todas las dudas que no tuve con el médico? ¿Dónde termino? En la droguería de la esquina, donde tengo el amigo, donde hay familiaridad, donde hay comunicación. Ser amable forma parte de eso, porque eso facilita la comunicación. Eso es un término que hay que manejarlo muy bien. La otra parte que es muy importante, conocer el área de almacenamiento. Nada peor que ver una droguería desorganizada o que el personal que está ahí no sabe dónde están las cosas. A veces uno ve que el mismo usuario es el que le dice a la derecha, a la izquierda, la cajita esa roja que acabo de coger. Eso indica entonces que el orden también habla mucho de nosotros, y bastante. Habla de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que miraremos la técnica de dispensación, habla de qué tanto conocimiento tenemos nosotros de lo que hacemos. Hay que conocer el listado de todos los productos que maneja la institución o el negocio, para evitarle demoras al paciente, pero sobre todo hay que buscarle una solución. Solución no es siempre tener el producto, pero sí saber quién lo puede tener. Eso es muy importante, porque es que yo llego enfermo a las 10 de la noche, salgo de mi trabajo, llego a una farmacia a buscar algo y me dicen no hay y no sé dónde hay. Pues no me están colaborando en mucho,
Pero si por el contrario, sobre todo hoy día que hay informática, me pueden facilitar que el producto llegue a mi casa, que tenga, que exista mecanismos o lugares donde yo pueda ir, sería ideal. O sea, no es solamente vender, es garantizar muchos elementos del uso adecuado. Y sobre todo, conocer todas las normas que hacen posible la prescripción y dispensación de los medicamentos de control especial o aquellos medicamentos que deben ser bajo fórmula médica. Si yo no tengo claro eso, pues no puedo ser asertivo. Y asertivo es aprender a decir que no. A un paciente, cuando hay que decirle por qué no, que no se le puede despachar la fórmula, hay que explicarle por qué no. O porque en un medicamento de venta libre corre un riesgo especial. Por ejemplo, se ven personas que compran loperamida o lomotil para un niño de brazos. Obviamente es un medicamento que no debería de vendérsele, pero hay que explicarle la razón por la cual no se le puede vender. No todo es venta. La droguería parte de otro concepto. En muchas ocasiones hemos tenido que decir que no. Por ejemplo, a la venta de productos como la diosina, porque de pronto el paciente tiene una peritonitis, y en muchos casos llega después el paciente y dice, hombre, usted me salvó la vida porque efectivamente yo venía tomando buscapina y si hubiera seguido me hubiera dado una peritonitis. Entonces se trata de comprender nuestra función social en lo que hacemos. Estar capacitado para interpretar la fórmula médica. La fórmula médica no es solamente un documento para leerlo, es para interpretarlo. Y al interpretarlo sabemos si posiblemente el médico cometió un error o si al paciente hay que reforzarle mucha de la información que está en la fórmula médica. Y no solamente en la fórmula médica. Cuando entrego un producto de venta libre, que todas las indicaciones están en el producto, pues yo debo ser claro con eso. Debo ser claro con el paciente y decirle, mire, aquí son las indicaciones. En muchos casos encuentra unos droguistas que dicen mentiras. Le venden a unos sobres para la gripa y le dicen que uno cada 8 horas y resulta que uno llega a la casa, saca el sobre y en el sobre dice cada 12 horas. O sea, o se equivocó el laboratorio o se equivocó el droguista. Y eso no debe ser así. Por eso los medicamentos de venta libre tienen unas indicaciones que el paciente debe conocer. Hay que ser éticos. Aquí viene un problema bastante complejo en lo de ser éticos. ¿A qué le llaman ser éticos? Ser ético es hacer lo que usted en su fuero interno, como persona, a partir de sus valores, de su cultura, de sus conocimientos, considera que está bien hecho. Eso es diferente a la moral. La moral es un poco de preceptos unidos a la religión en donde nos imponen algo. La ética no nos impone nada. La ética nos dice que debemos cumplir con unas normas establecidas en la legislación, pero ante todo debemos cumplir con aquello que nosotros consideramos que está bien hecho. Y esto es un tema bastante complejo en la droguería, porque a ustedes les llegan muchos pacientes que no pueden ir al médico, no tienen fórmula, pero que estamos en el dilema ético si le vendemos o no le vendemos. Es legal no venderle, decirle usted no me trae fórmula para el antibiótico y qué pena, pero pues no hay nada que hacer. Pero si la persona no puede ir al médico, irá donde otra persona que no va a tener la misma ética y que le va a vender un medicamento. ¿No sería más responsable explicarle lo de la resistencia bacteriana? Y si es necesario venderle algo, vendérselo con mucho conocimiento en farmacología, pero sobre todo insistiendo en que cumpla con la terapia completa. Muchas personas van por una ampicilina, eso no funciona. Lo que funciona es un tratamiento completo que tiene 21 tabletas. Entonces hay que explicarle eso al usuario para que el usuario lo tenga claro, y eso es ético. Ser ético no es necesariamente ser legal, porque sí, claro, hay que presentar la fórmula, pero ustedes tienen muchos pacientes, sobre todo en los barrios, donde no pueden por tiempo, por dinero, por disposición, no sé, ir al médico. O donde las personas compran porque alguien les recomendó. Esas personas también hay que ser ético y decirle, listo, perfecto, hay que vendérselo, pero hay que vendérselo con información para garantizar el uso. Lo otro es ser completamente imparcial. Ser completamente imparcial es que así como atiendo al que viene por una fórmula costosa, en esa misma situación tengo que atender al que viene por una jeringa de insulina que vale 500 pesos. O sea, hay que ser de la misma calidad de atención, porque es que el bienestar no se mide en la cantidad de dinero que se tiene para comprar. El bienestar se mide en lo que yo necesito cuando lo necesito. Y ustedes en eso deben ser completamente imparciales. Y hay una cosa muy importante. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá llegamos a esto por accidente. La farmacia no fue algo que lo hubiéramos aprendido del colegio. De hecho, no lo aprendimos en el colegio. Como nosotros nos fue tan mal en matemáticas, en química,
Pues cuando nos hablaron de formarnos en algo no escogimos ninguna profesión que tuviera eso. Y en ninguna parte de la prueba saber hablaba del químico farmacéutico o del regente de farmacia o el técnico en farmacia. Eso no es algo que nace del colegio. Y es una tristeza porque en casi todos los países del mundo la farmacia es algo tradicional. O sea, el papá va a la universidad, luego el hijo va a la universidad, luego el nieto va a la universidad, porque siguen una tradición familiar como la medicina. En Colombia eso no ocurre. En Colombia casi todos estamos por accidente, alguien nos metió en este cuento. Y bueno, terminamos en eso, pero eso no quiere decir que no seamos profesionales. Por eso hay que tener una vocación, la vocación de servicio. En la farmacia no sirve el vendedor, porque la venta se hace cuando se logra hacer servicio. La farmacia no funciona como vender zapatos. Un grave error que tienen las farmacias es pensar que porque hoy dicen que hay 30% de descuento la gente les va a comprar con eso. No, eso no es falso. Lo que la gente compra es seguridad, es manejar bienestar y expectativas. Y eso es un tema que hay que manejarlo mucho más allá del descuento, mucho más allá del precio. En general todos los precios de la farmacia son estándar. La diferencia de precios no es mucha. Y hay farmacias que se pueden dar el lujo de vender más caro. Y adivinen por qué venden más caro. Pues porque sus márgenes no dan para vender más barato, pero sobre todo porque compensan todo con un buen servicio. Hay que tener vocación de servicio para entender la farmacia como una profesión. Y algo muy importante, que no solamente sea un papel colocado ahí, orientar al paciente y aconsejarlo para que no se automedique. Si bien nuestro negocio es vender medicamentos, también nuestro negocio es garantizar que la gente los utilice bien. Entonces, cuando usted ve casos de automedicación, hay que decirle al paciente. ¿Cuándo se ven casos de automedicación? Muchísimas veces. Hay pacientes que toman acetaminofén por si les va a doler. O sea, no les ha dolido y ya están tomando acetaminofén. Otros porque se dejan influenciar por la propaganda. Entonces van y piden omeprazol porque creen que con eso se pueden comer una hamburguesa doble sin acidez. Eso no es falso porque el omeprazol es un medicamento de tratamiento. Otros porque tienen un dolor de muela y no pueden ir al odontólogo, entonces comienzan y se compran un sobre de ibuprofeno que vale 2.000 pesos y se toman el sobre en un día, sabiendo que lo máximo que un paciente debe tomar al día son 4 tabletas de 800. O sea, si ustedes lo ven, hay un riesgo muy alto en lo que ustedes venden. Por eso nuestra función es aconsejar al paciente y orientarlo para que no se automedique. Y esto es muy importante, además porque es una obligación del dispensador, ser discreto. Posiblemente nadie más chismoso en el barrio que el farmacéutico. A ustedes les cuentan lo que no le cuentan al cura para que no los declare pecadores y lo que no le cuentan al médico para que no los regañe. A ustedes le cuentan todo y como es. Entonces eso tiene una parte muy importante en su ejercicio profesional, que es el secreto profesional. Para eso hay que ser discreto, nada de comentarios de mal gusto, ni sobre su situación, ni sobre su enfermedad. Y una cosa muy importante, al único que le interesa la enfermedad es al paciente o a su cuidador. A nadie más le interesa. En lo posible no hable con sus compañeros sobre sus pacientes. Deje eso así, eso es su información. Y usted debe guardar, porque además la norma lo obliga, el secreto de la confidencialidad. O sea, ser discreto. Eso hace que sea cada vez mucho más confiable para las comunidades. Cuando dispensen, recuerde y enseñe a los pacientes que deben haber 5 correctos, que es obligatorio al momento de dispensar. Es obligatorio cuando usted pregunta qué viene el paciente, cuando usted coge la fórmula, cuando usted va al estante. Pero al momento de entregar el medicamento, tenga en cuenta los 5 correctos, que son cuáles: el paciente correcto, el medicamento correcto, la vía de administración correcta, la dosis correcta y la frecuencia correcta. Ustedes recuerdan que hace 3 años un error de dispensación mató 2 niños hermanitos porque en vez de albendazol entregaron tramadol. Se puede decir lo que quiera, que es que la mamá no leyó, que es que el producto estaba cambiado, todo lo que quiera. Pero eso es un error del auxiliar por encima de la mamá. ¿Será que todas las mamás leen? ¿Ustedes leen todo lo que consumen? ¿Será que todos son mamás? ¿Será que todos los niños están a cargo de la mamá? Están a cargo de la abuela, están a cargo de los tíos, están a cargo de los hermanitos un poquito mayores, están a cargo de las madres comunitarias, incluso de la bisabuela. Entonces no le podemos echar la responsabilidad al paciente de algo que nace con nosotros. ¿Qué era lo que había que hacer? En el caso del error del albendazol tramadol, paciente correcto,
Es muy difícil que a un niño le manden tramadol. 2. Medicamento correcto. La fórmula decía albendazol. Que era que venía cerrado. Eso no viene cerrado porque era un laboratorio que no cierra los frascos. Había que destapar el frasco y mostrarlo. Si es que es cierto que estuviera errado. Luego, la vía de administración correcta, sí, por vía oral, pero ojo con la dosis. A nadie le dan un frasco completo de tramadol en una dosis. Eso indica que el auxiliar además no sabía nada de farmacología. Y la frecuencia del tramadol es entre cada 2 y cada 8 horas. Si usted sabe un poco de farmacología lo entiende. A nadie le dan todo en una toma y no tramadol. Si ustedes lo dan cuenta, ese error fue un error de dispensación. Y gravísimo porque mató a 2 niños. Todos los días hay errores de dispensación, pero este fue uno muy grave. Y era un error totalmente prevenible, ¿o no? Era prevenible en muchas funciones. Y además de los 5 correctos, porque es que hay 3 momentos de lectura que ustedes deben tener al momento de dispensar. El primer momento de lectura es al momento de recibir al paciente o la orden o la solicitud del usuario. Es el primer momento de lectura y hay que leer. Si usted recibe una fórmula, léale al usuario lo que dice la fórmula y con eso además lo identifica. De pronto se equivocó. La otra, si es un usuario que viene por un producto, refuerce la información sobre lo que le está pidiendo. ¿Tiene ibuprofeno? Y uno le dice, sí señor, sí tengo ibuprofeno. Para reforzar lo que él trae en la cabeza con lo que yo le voy a decir. Estoy reforzando. El segundo momento de lectura es cuando tomo el producto del estante. Error común. Dejan la fórmula en el mostrador y se van y toman el producto equivocado. No, yo tengo que comparar las dos cosas. En el error, por ejemplo, de los niños albendazol tramadol, si tomó tramadol quiere decir que no cogió la fórmula y la comparó. Ahora bien, si ustedes revisan la normatividad, ahí dice que es obligación comparar los productos. Es el segundo momento de lectura. Y el tercer momento, entregar el producto. Al entregar el producto yo debo mostrarle el producto al paciente y decirle, mire, le estoy entregando lo que dice la fórmula o mire lo que usted me pidió. Y se lo muestro y le enseño la caja y le enseño el producto y la fecha de vencimiento para que sepa cuándo se le vence. En el caso de los antibióticos de preparación le digo, esto no debe durar más del tiempo de tratamiento. Alguna gente dice, no, si lo dejo en la nevera me dura 15 días. No, eso no es así. Porque un tratamiento como amoxicilina es de 7 días. ¿Para qué más de 7 días? ¿Para qué lo mete a la nevera? O sea, terminó el tratamiento y sencillamente lo termina y elimina el excedente. ¿Listo? Además, sí señora Yanis, la ubicación del producto es muy diferente y ustedes saben que hay que almacenar con los llamados de medicamentos LASA, que yo prefiero llamar PISI porque dicen parece igual, suenan igual. O sea, esto era imposible, una cosa es la A y otra cosa es la T. Pero bueno, digamos que se hubieran equivocado, pero es que en el tercer momento, si le muestra a la señora, cae en cuenta de que la está embarrando. Si yo le digo, mire señora, le ordenaron este medicamento, todo el contenido en una sola toma, ¿cómo así? O sea, tramadol en una sola toma, imposible, no podía haber error. Sin embargo, miren lo que costó ese error. ¿Cuál fue el error que cometió el auxiliar? Todos. Ni eso, ni los 5 correctos, ni los 3 momentos de lectura. Luego en las redes los colegas decían, ay, pero cualquiera se equivoca. No, cualquiera se equivoca no, porque es que ustedes lo que hacen no tiene equivocaciones, 0 errores. Por eso tienen 2 técnicas. La primera, los 5 correctos. La segunda, los momentos de lectura. Y después de dispensar, ¿qué? El seguimiento. Eso es algo que hacen muy bien las droguerías de barrio. Pasa el paciente, ¿y cómo siguió el niño? ¿Usted cómo siguió? ¿Cómo va con el tratamiento? ¿Tiene efectos secundarios? Eso además alimenta la farmacovigilancia. Ese seguimiento reafirma la imagen del farmacéutico como una parte esencial del servicio de salud. Si en este momento les pregunto cuál es el personal de salud más importante para la comunidad, ¿cuál me diría? Ustedes. A veces cuando hago esa pregunta, a veces me salen con el cuento de que es el médico. ¿Cada cuánto ven a un médico? ¿Cada cuánto ven al médico? Cuéntenme ustedes a ver. De vez en cuando, ¿cierto? ¿Es fácil ubicar al médico?
¿El médico está tan fácil de ubicar como ustedes? No. Hay que pedir cita y si no le dan la cita hay que pagar y no está nunca. En cambio ustedes siempre están ahí parados, siempre están disponibles. Otra gente me dice, las enfermeras no se ven sino dentro de los hospitales. O sea, no son ellos, ustedes son los más importantes. Y por ser los más importantes son la base de la salud pública. Desafortunadamente en Colombia nunca se ha reconocido la labor del farmacéutico porque nuestra idea como sociedad es que es más importante el médico porque estudia más. Pero es que ustedes son los que están en la farmacia. ¿Quién atendió verdaderamente la pandemia del COVID-19? ¿Los médicos y las enfermeras o ustedes arriesgándose detrás del mostrador? ¿Quién atendió eso? ¿Quién estuvo todos los días frente a la pandemia? Todos, médicos, enfermeras y droguistas. Y ustedes, porque es que uno solamente llegaba al médico y a la enfermera cuando estaba crítico. Adivine quién atendió cualquier cantidad de millones de pacientes asintomáticos. Y muchos no fueron al médico. Adivine quién fue. Fueron ustedes. Además, bien, el médico estaba súper protegido. Está dentro de una clínica. Ustedes están en la calle. Lo único que podían hacer era colocar unas cosas de plástico y rogarle a Dios que no lo fueran a contaminar. ¿Cuántos de ustedes llegaron a tener COVID? ¿Cuántos fallecieron? Muchísimos, ¿sí o no? Pero como eran los farmacéuticos no se tuvo en cuenta. ¿Cómo se logra cambiar esa mentalidad? Cuando las personas entienden que nuestra función es una función profesional. Por eso no les dé miedo cuando se gradúen mostrarle a la gente que ustedes tienen un título de técnico en farmacia. Eso hay que mostrárselo para que la gente lo vea y considere la diferencia entre ir a comprarle a usted o ir a comprarle a la tienda. ¿Sí o no? Yo también puedo comprar los medicamentos en una panadería. Pero esa diferencia solamente la logro cuando yo sé que usted es un profesional. Y no se queden con el técnico. Sean regentes de farmacia. Háganlo por ustedes y por sus comunidades. Ser regente de farmacia es otra profesión que dura 4 años, 3 años y medio, 4 años dependiendo de la universidad. Apúntenle a eso. Apúntenle a eso. Ustedes con la Autónoma de Bucaramanga tienen una validación especial para que queden en otros semestres. Pero apúntenlo, porque es que lo que ustedes hacen es tan importante, que hay que profesionalizarlo. Y profesionalizarlo es hacerlo bien. Entonces tengan en cuenta eso. Ustedes son la base fundamental de la salud en Colombia y en todo el mundo. Esta es una frase en un libro que tengo. Mi primer libro se llama Asistencia y Consejo Farmacéutico. Y es esta, la farmacia son ustedes, la farmacia es el farmacéutico y su conocimiento, no es un frasco. Un frasco en una droguería que no tenga un buen farmacéutico no sirve para nada, eso lo saben los dueños. Una farmacia por los precios o por el producto atrás no existe, porque solamente la farmacia funciona si le sirve a la comunidad. Por eso, droguerías tan pequeñas se pueden dar el lujo de estar en lugares donde están las superfarmacias y ellos siguen ahí. Y ahí viene porque siguen ahí teniendo la competencia al lado. Porque tienen algo que posiblemente la competencia no tenga. Y es el servicio a la comunidad. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su tiempo y estoy disponible 15 minutos si tienen algún tipo de pregunta.